Hola a todos, continuamos hoy entonces con el desarrollo del curso de programación en Python. Este es el taller número 2. En el taller número 1 pues vimos los elementos básicos del lenguaje y en esta ocasión pues la idea es que vamos a ver una introducción a uno de los bloques fundamentales que son las funciones y cómo aprender a programar a partir del manejo de errores y de la corrección de los errores, ¿correcto? Bien, entonces arrancamos. Bueno, como uno de los pilares fundamentales de la programación, el desarrollo de las funciones pues son la piedra angular con la que se construyen todas las aplicaciones grandes. En este caso, entonces vamos a tener una función como algo como una caja que, ya habíamos dicho, recibe unas entradas. Vamos a ponerlo acá. Entonces esta es nuestra función y la función pues va a recibir aquí unas entradas. Vamos a cambiar acá y esta es nuestra función que está en función de las entradas y devuelve una o una estructura de salidas. ¿Listo? Entonces estas son las entradas. Adentro tenemos la función y luego tenemos las salidas. ¿Ok? Entonces los parámetros de la función, los que se definen dentro de la función, corresponden a las entradas y el valor de retorno es el que corresponde a las salidas. Las entradas pueden ser 0, una o muchas, pueden ser opcionales o obligatorias, y la salida de la función puede ser ninguna o puede ser un valor o un vector o un conjunto de valores. ¿Listo? Podemos devolverlos también como una tupla para mostrar que estamos devolviendo varios valores. Listo, pero en general pues el concepto de función que nosotros tenemos es este y la idea es encadenar esos bloques de manera apropiada para resolver un problema. Listo, bien, entonces ¿qué tenemos dentro de la función? Dentro de la función tenemos la palabra clave def. Entonces en Python al momento de empezar a definir una función utilizamos la palabra reservada def, luego el nombre de la función, que simplemente pues así con las reglas con que nombramos las variables pues vamos a nombrar a la función y luego entre paréntesis redondos la lista de parámetros. Entonces parámetro 1, parámetro 2, está parámetro n. Luego viene dos puntos y aparte con sangrado a la derecha, con un nivel de sangrado, pues van a ir pues todo el programa o todas las instrucciones que se necesitan para resolver la función. La función finalmente lo que va a hacer es convertir las entradas en la salida. O simplemente pues va a hacer alguna operación que puede ser, como ya mostraremos, algo tan simple como un saludo. Bueno, listo, eso es lo que tenemos la función. Vamos a hablar entonces de cada uno de los elementos a medida que vayamos desarrollando el taller, puesto que por ejemplo los parámetros pues no se les escribe un tipo de dato, pero pueden ser opcionales o pueden venir dentro de una lista de argumentos o pueden ser parámetros con clave. ¿Listo? Bien, entonces vamos a hacer una primera función de ejemplo. Entonces vamos a utilizar esto y vamos a explicar qué es lo que está haciendo eso. Entonces bien, vamos a copiarlo aquí dentro de esta celda de código. Ejecutamos. Bueno, entonces lo primero acá es que estamos utilizando una librería de funciones que en este caso son las librerías de fecha y hora. Entonces las librerías de fecha y hora se incluyen en Python mediante import datetime, y de esa librería vamos a traernos una función que se llama datetime. Bueno, una función o un objeto. Listo, aquí creamos una función que se llama saludo actual y la función lo que hace es
imprimir simplemente la frase hola mundo, dos puntos y listo. Además, luego imprime la fecha y hora actual. Entonces, en ese momento se ha creado la función. Yo ejecuté la celda y se ha ejecutado sin errores. Sin embargo, pues no se ha llamado la función. Para que se ejecute, pues yo debería, dentro de esta misma celda o dentro de otra, llamar a la función. La función se llama saludo actual. Aquí ya me la reconoce el collaboratory. Y para decirle que es una función, abrimos y cerramos paréntesis. Si la función necesita parámetros, dentro de los paréntesis le podemos dar los parámetros. En este caso, pues la función no tiene, entonces pues no le vamos a pasar ninguno. Y ejecutamos la celda. Y al ejecutar la celda, pues imprime lo que le dijimos. Entonces en ese momento, pues en la hora que se ejecuta el programa, pues son el 17 de agosto del 2020. Bueno, esta hora que aparece pues es la hora de Londres. Entonces pues es 5 horas más temprano. Bien, listo. Bueno, ahora vamos a realizar un ejemplo pues mucho más elaborado, donde tengamos entradas y salidas. En este caso, entonces se nos plantea pues el siguiente ejercicio. Entonces se requiere una función para calcular el error relativo porcentual, el cual está definido como error relativo igual al error absoluto por el 100% sobre el valor de x, en donde r es el valor, el error relativo es el error cometido y x es la cantidad que se está midiendo. Entonces, a las preguntas, ¿cuáles son las entradas? ¿Cuáles son las salidas? ¿Cómo es el proceso de convertir las entradas a las salidas? Bien, entonces, esta parte de acá, de la ecuación, pues seguramente es lo que nosotros queremos calcular. En este caso va a ser la salida. Y las entradas, pues vendrían a ser el valor de x y el error que se está cometiendo. Bueno, entonces vamos a pintar el dibujo de la función. Entonces activamos de nuevo esto. Entonces mis entradas dijimos que eran 2. Entonces el valor de la medición, que lo vamos a poner acá como x. Y el otro valor que vendría a ser el error. Vemos el error que se comete en la medición y x la medición. Y el resultado, entonces vamos aquí a borrar esto. El resultado entonces vamos a dejarlo como el valor que sería bueno, el error sub r, ¿no? El sub r sería el error. Y ¿qué es lo que se tiene que hacer para convertir estas entradas en la salida? Entonces pues simplemente es la operación que se pone acá. Entonces yo lo que tendría que hacer es que E sub r debe ser igual a el error que entra. Si yo le pongo el nombre de error, pues debería llamarlo así, por 100 dividido por x. Bueno, aquí no alcanzó a salir. Bueno, por x. Vamos a ponerlo por acá. Y entonces aquí simplemente pues pintamos una línea. Esta sería la operación. Error por 100% sobre x. Y esa, como aquí tenemos E sub r y aquí la salida es E sub r, pues ese debe ser el resultado. ¿Listo? Entonces tenemos, como siempre en una función, definir cuáles son las entradas, definir cuáles son las salidas y cuál es el proceso que se tiene que realizar. Entonces, bueno, pues pasemos a la parte de programación.
Bien, desactivamos acá entonces quit. Bien, entonces pasamos a esta celda de código, vamos a escribir def, que sería el nombre de la función, y pues aquí nosotros podemos ponerle un nombre pues que sea descriptivo y que nos indique algo de la operación que se va a hacer. En este caso le voy a poner el nombre error relativo, y en el error relativo entonces abro, cierra paréntesis, dos puntos. Como casi todos los elementos en Python reciben al final dos puntos, y acá yo defino cuáles van a ser mis entradas. Entonces la entrada podría ser, yo también las puedo escribir en diferente orden, no hay restricción para eso, pero pues ya veremos algunas condiciones en las cuales nosotros podemos decidir cómo vamos a pasar esos parámetros. Entonces voy a llamarlo así, el primero va a ser X, el segundo va a ser el error que se comete al medir X. ¿Listo? Bien, al final yo tengo que devolver un valor, entonces yo debería decir return algo, retornar algún valor. En este caso pues va a ser el error relativo, voy a llamarlo relativo. ¿Listo? Y entonces este relativo es lo que tengo que calcular. Entonces de esta forma ya quedaron definidas mis entradas y quedó definida la salida del sistema. Bien, fíjense que siempre hay que tener mucho cuidado con el sangrado. Aquí tenemos 4 espacios y aquí estamos alineados con el retorno. Listo. Bueno, entonces la operación que toca hacer pues es la operación de la ecuación, en donde decimos que el relativo es igual, entonces, al error que ingresa dividido por X, y eso multiplicado por 100. Entonces esto por 100. ¿Listo? Y así, eso es todo. Ese es nuestro ejemplo. Ejecutamos. Él no imprime nada porque pues no se ha llamado la función, pero pues yo aquí podría llamarla quitando el sangrado. Entonces, alineado con la función, yo puedo escribir error relativo. Ya me la reconoce Python. Sí, Python. Y esto me devuelve un valor. Ese valor lo puedo guardar en una variable que se llama error relativo igual. Entonces aquí yo voy a escribir cuál es mi X y cuál es mi error. Entonces en el X le voy a escribir, bueno, yo supongo que tengo un valor medido de 335, y en esos 335 cometí un error de 25 unidades. Entonces R me va a decir cuál va a ser mi error relativo. Listo, entonces yo aquí le digo print y le voy a decir acá error relativo igual, y enseguida imprimo ER. Listo, entonces aquí viene, ejecutamos y me dice error relativo igual a 7.4626, listo. Aquí yo también podría encadenarle al final el porcentaje. Entonces le puedo decir aquí imprima un porcentaje al final. Listo. Bien, entonces ese es el resultado. Fíjense en varias cosas que son importantes. Bueno, en general las funciones no imprimen resultados. Entonces yo aquí tengo entradas y las entradas se convierten en salidas. Entonces aquí cuando yo devuelvo el valor de R, pues ya hice toda la operación que está aquí adentro y no estoy imprimiendo ningún resultado dentro de la función,
Si necesito imprimir el resultado, pues lo debería hacer hacia el final de la función, ¿correcto? Bien, yo puedo aquí llamar la función de nuevo y de hecho la puedo llamar directamente con un print. Como esto me devuelve un valor, entonces simplemente yo le puedo decir aquí error relativo, pasarle los parámetros y ya. Entonces si de una medida de 100 cometí un error de 7.2, pues él me va a decir acá cuál fue mi error relativo. Entonces ejecutamos y aquí tenemos que nos imprime los dos resultados, ¿ok? Entonces yo puedo aquí imprimir directamente, también le puedo agregar información. Entonces yo le puedo decir aquí, para usar el otro formato del print, ¿recuerdan? Puedo decir aquí error relativo, puedo decir por ciento 1.2f, listo, y le digo que lo que va a devolver en ese 1%2f es este error relativo. Vamos a ver si funciona bien. Me dice error relativo 7.2. Bueno, y aquí ya le puedo encadenar el porcentaje. ¿Listo? Bien. Otra cosa que estamos viendo acá es que yo puedo formatear los parámetros con diferentes tipos. Entonces, este por ejemplo es un entero y acá yo le pasé un valor de tipo flotante. Entonces, si yo preguntara aquí por los tipos, entonces yo podría imprimir acá. Esto lo estamos haciendo generalmente, uno en las funciones escribe o imprime cosas cuando necesita probar, pero una vez termine de probar, pues debería eliminar esos elementos. Entonces aquí vamos a mirar cuál es el tipo de X y cuál es el tipo que se recibe aquí en error. ¿Listo? Entonces vamos a llamarlo aquí como tipo de dato recibido. Listo, entonces para cada llamado a la función pues me va a imprimir esto. Cada vez que se llama la función todo se vuelve a ejecutar. Observamos, y entonces para el primer caso me va a decir que recibió dos enteros. Entonces un entero que va a ser 335, otro entero que es 25, y en este caso pues recibió un valor entero que es el 100 y un valor de tipo float que es el 7.2. ¿Listo? Entonces de esa forma pues nosotros hemos calculado el error relativo. Bueno, ¿qué pasa si no se cometió un error de 7.2 sino de menos 7.2? Entonces en este caso pues él va a ejecutar y me va a decir que el error relativo es de menos 7.2. Yo podría, si quiero, sacarle el valor absoluto a esta operación. Entonces aquí yo podría utilizar la función que se llama absoluto, y en este caso pues si le pongo yo un número positivo o negativo, pues el error relativo es de 7.2. ¿Listo? Bien. Bueno, para separar estas líneas, si yo quisiera, pues puedo hacer otro print, porque pues cuando imprimo siempre me va a poner una línea de más. Listo, entonces en el primer caso vamos a cambiar las cosas y vamos a poner aquí una cadena. Entonces yo le voy a decir que cometí un error de 2.5, pero se lo escribo como si fuera una cadena. En este caso, cuando imprimo, entonces él arrancó la función y me va a decir el primer valor pues fue de la clase entero, el segundo fue de la clase string, pero cuando fui a hacer la operación matemática en esta línea, en la línea 3, fíjense que pues a pesar de que la función está bien programada, ocurre un error en ejecución. Pues esto es una de las cosas buenas y malas que tiene esa definición de tipos de datos de manera dinámica.
Entonces, en este caso, pues hubo error al hacer la operación. Entonces, ¿cómo se reporta ese error? Entonces él me dice, cuando usted ejecutó esta línea de acá, la número 6, cuando llamó a la función error relativo, ahí no se ocurrió el error ocurrió después, fue dentro de la función cuando usted trató de hacer esta operación. ¿Listo? Entonces aquí le indica en dónde se llamó la función y aquí le indica en dónde dentro del llamado a la función ocurrió el error. ¿Listo? Y el error, entonces aquí nos está diciendo, esa operación de dividido no está soportada entre diferentes tipos. Entonces si usted hace dividido entre un entero y un string, pues le va a dar error. ¿Listo? Bueno, en este caso supongamos que lo que yo quiero hacer es que yo pueda recibir aquí también un string. Entonces, si yo quiero validar eso, podría hacer lo siguiente. Entonces, yo puedo aquí dentro de la función preguntar si type error, que me está imprimiendo que es un string, ¿sí? Yo le estoy diciendo si, en este caso type error, el tipo de error es igual, entonces yo le voy a poner, decirlo que es igual al tipo de dato string. Entonces si eso se cumple, entonces yo debería decirle que error es igual a convertirlo a un tipo de dato, por ejemplo float. Entonces error igual a float de error. Entonces ahí lo estaría tratando de convertir. Si yo no le escribo un valor válido, pues de pronto comete error, pero si no, pues entonces trataría de hacer la operación y salvaríamos ese inconveniente. Bien, entonces aquí en este caso lo que hizo fue que él lo recibió como string, pero lo convirtió a tipo float. Y cuando ya lo convirtió a tipo float, pues ya pudo hacer la operación. Entonces, pues no siempre esto debería ser así, pero si yo quisiera hacerlo, yo puedo aquí validar qué tipo de dato estoy trabajando. Entonces, si yo logro detectar que es error, entonces en este caso, pues lo convierte a float. O en caso de que yo le pase el valor bien, como lo estoy haciendo acá, en este llamado, pues entonces trabaja de manera normal y listo, no hay problema. Bien, para la siguiente parte, entonces el taller sugiere que vayamos a la documentación de Python 4.7 y que miremos estas secciones, la 1, la 2, la 3, la 4 y la 7. Entonces le doy clic acá al link y me envía acá. Entonces aquí de qué estamos hablando. Entonces vamos a la sección 471, donde habla de argumentos por omisión. Entonces les recomiendo que pues lean esto, que miren los ejemplos. Entonces argumentos tipo palabra clave. La sección 3 entonces es parámetros especiales. Y la sección 4 es lista de argumentos arbitrarios. Bueno, esta no, y documentación de strings. Bueno, strings de documentación. Entonces, cómo documentar una función. Entonces, por favor, leer esta parte antes de continuar con el taller. Podrían darle pausa al video, trabajar en esa parte y luego continúan revisando el video. Bien, asumiendo que ya pasó eso, que ya leyeron esta parte, entonces vamos a continuar con el taller. Entonces vamos a hacer un ejercicio. Entonces en el siguiente ejercicio se propone construir una función que pinte la curva sinusoidal. Entonces, como recuerdan ahí en sus clases de alguna vez que tuvieron matemáticas, uno puede pintar la curva seno. Entonces para eso vamos a necesitar
dos librerías. Vamos a utilizar una que se llama Matplotlib, que es para pintar funciones matemáticas, y vamos a utilizar una que se llama NumPy, que nos permite pues crear pues nos permite manipular datos vectoriales. ¿Listo? Entonces, en este caso, la idea es que la función lo que va a hacer es pintarme la función seno. Entonces, yo le voy a dar un valor inicial, un valor final, y él no retorna nada, sino simplemente me pinta la función sinusoidal. ¿Listo? Entonces, para definir entradas y salidas, las entradas vendrían a ser el intervalo donde yo quiero que pinte la función. Entonces, las entradas serían el x inicial, el x final, y la salida pues sería, bueno, en este caso yo podría retornar esos valores, si le sirve. Una cosa que no dije antes de la función es que la función retorna un valor, pero yo podría utilizar o no ese valor de retorno. En este caso yo puedo retornar los vectores que se generaron a partir del cálculo de la función del seno, pero pues si yo no voy a utilizarlos, pues no pasa nada, simplemente descarto el valor de retorno y simplemente pues ejecuto la función, que lo que me interesa es que me pinte la función seno. ¿Listo? Bueno, entonces aquí se sugieren 3 pasos. Entonces, en una librería yo debería llamar a las librerías que necesito. Entonces acá vamos a copiar en esta primera celda de código cuáles son las librerías que voy a utilizar y ejecuto eso. Cuando yo ejecuto esta celda, pues me aseguro de que Python me carga estas librerías, que son las que tienen las funciones que nos van a apoyar en el desarrollo del ejercicio. Bien, luego dice en celda definir la función. Entonces la función pues la tenemos aquí ya de ejemplo, entonces la copiamos y la pegamos acá. Bien, entonces tenemos aquí que se recibe el x inicial. Bueno, la función se llama pintar seno, recibe el x inicial, el x final, y simplemente manda a ejecutar otra función que tiene Python, que es pintar la función. Sin embargo, pues él nos va a hacer la ayuda de NumPy. NumPy ya lo veremos más adelante cuando veamos también el tema de vectores y de estructuras de datos. Veremos algo de la librería NumPy. Él nos puede generar una serie de valores desde un x inicial hasta un x final, y esa serie de valores la vamos a utilizar aquí para como el valor de x de la función, y esta como el valor de y de la función. ¿Listo? Entonces cogemos esos mismos valores de x y le calculamos la función seno y listo. Entonces de esa forma pues nosotros tenemos listo la función. Bien, lo otro es que vamos a retornar esos valores. Entonces aquí me va a retornar el vector de x y me va a retornar el vector de y que se pintó. Bueno, listo. Entonces ejecutamos. Cuando yo ejecuto, lo que me aseguro es que Python me reconozca la función, ¿sí? Entonces ahí está. Bueno, y finalmente pues llamamos a la función. Entonces fíjense que en este caso la función está retornando dos valores. Aquí está el primero y aquí está el segundo. Están separados por coma. Cuando los separa por coma y los devuelve así, están utilizando una estructura de datos que se llama la tupla. Entonces aquí en este caso la tupla pues está teniendo dos valores y yo los puedo recibir de la misma forma. Entonces yo puedo decir, por ejemplo, los primeros valores son los x, los segundos son los y. Entonces yo le digo que el primer valor lo asigna a x, el segundo lo asigna a y,
de los valores que retorna, y luego lo que yo digo es esto igual al nombre de la función. Aquí ya como la ejecuté, entonces me aparece disponible dentro de las funciones que tiene Python y puedo autocompletar, y aquí yo le digo de dónde quiero pintarla. Entonces le voy a decir estos valores 0 y el otro valor que es 2pi, que es 6.28. ¿Listo? Más o menos 2pi. Entonces cuando yo ejecute acá, sí llama la función, y la función pues me pinta aquí el valor. Bueno, entonces bueno, fue relativamente fácil. Simplemente la función lineSpace, que no sé qué hace, me está devolviendo unos valores, y la función seno pues calcula el seno sobre esos valores, y la función plot está pintando la curva. Si yo quiero ver pues qué es ese valor de x, entonces yo le digo aquí print x, ¿sí? Bueno, incluso primero puedo decirle de qué tipo es x. Entonces si yo le digo, bueno, imprímame qué tipo es x, me dice que es un de la clase numpy ndArray. Eso es un arreglo, un vector de numpy. ¿Listo? Bueno, si yo quiero ver cuáles son los valores, entonces podría ponerle aquí coma x y me va a imprimir los valores correspondientes. Entonces, wow, me generó valores desde que yo le dije desde 0 hasta 6.28, y bueno, no sé cuántos valores fue los que me imprimió. Si yo quisiera saber cuántos valores fueron, entonces le puedo decir acá que me imprima la cantidad de valores. Entonces, saber cuál es la longitud de x. Listo. Por estas funciones no se preocupen, vamos a desarrollarlas con más detalle cuando veamos la parte de estructuras de datos. Sin embargo, pues veamos que si yo no le especifico nada a lineSpace, pues me va a generar automáticamente 50 valores. Entonces yo le puedo dar aquí cualquier intervalo. Entonces supongamos que le doy, no sé, 20. Y mando a llamar a la función, y en este caso pues con 20 pues son más o menos 3pi, entonces son 1, 2 y 3 periodos y un poquito más de 3 periodos de la función seno. ¿Listo? Entonces de nuevo acá nos generó 50 valores, pero pues esta vez están más espaciados. Fíjense que ya se empieza a ver cuando veíamos solamente una, pues estaba como más suave, y acá ya se empieza a ver que como que le hace falta ponerle más valores. Pero bueno, eso es lo que recibe x. También podríamos pintar los valores de y. Entonces aquí puedo quitar esto y decirle, bueno, tipo de y y los valores de y. Entonces y también es de tipo numpy array, y los valores que está imprimiendo y pues son entre 1 y menos 1, y estos son los valores. ¿Listo? Bueno, y si miramos los de x, pues los de x deberían estar entre 0 y 20. Entonces el primer valor 0, el último valor 20, y son 50 valores que tenemos. Entonces cuando yo tengo valores de x y y, puedo mandar a pintar una gráfica como la que estamos viendo acá. ¿Listo? Bueno, miremos ahora tipos de errores. Entonces en tipos de errores, supongamos que el primer error que yo cometí aquí fue que la función se llamaba seno1, pintar seno1, y yo la llamo como pintar seno. ¿Listo? Entonces cuando la voy a ejecutar, mentiras, vamos a hacer otra cosa. Vamos a suponer que yo me equivoqué y le di pintar seno 2. ¿Listo? Entonces, bueno, pues obviamente escribí mal el nombre. Cuando yo escribo mal el nombre, entonces él me va a decir nombre pintar seno 2 no está definido. Entonces yo digo, no, pero si yo la definí, cuando voy y miro, es que dice pintar seno 1. Entonces yo tengo que ponerle pintar seno 1. ¿Listo? Sin embargo, cuando yo le doy esto, me aparece otro error. Me dice nombre pintar seno 1 no está definido.
Y yo digo, bueno, pues entonces vamos a mirar si yo la definí. Y digo, pero aquí está, pintar seno 1. Pintar seno 1 la estoy llamando correctamente. Recibe 1, 2 parámetros, 1, 2 parámetros, no sé qué está pasando. Bueno, entonces seguramente si él no tiene el nombre registrado es porque yo no he ejecutado esta celda. Cuando yo ejecuté esta celda, él creó una función que se llama pintar seno, pero pintar seno 1 no existe. ¿Listo? Si yo le doy aquí pintar seno, esa es la que existe, ¿cierto? A pesar de que yo ya la quité de ahí porque le cambié el nombre. Él la está ejecutando porque la tiene en su memoria, ¿sí? Cuando yo vuelva a ejecutar esto, si yo vuelvo y ejecuto la función, entonces ya me aparece y ya puedo utilizar pintar seno 1, ¿sí? Digamos que para que se vea diferente, entonces voy a volver a ponerle aquí el tamaño de y. ¿Listo? Entonces voy a llamar la función, voy a ejecutar acá. Entonces, pintar seno 1 ahora ya existe. ¿Listo? Lo curioso es que ahora existen las dos en este ambiente de programación de celdas, porque ya ejecuté una celda con pintar seno 1, entonces existe, y también existe pintar seno, ¿vale? Entonces eso es una desventaja porque eso nos va a generar errores a la hora de hacer pruebas. Entonces a veces hace uno una prueba, el valor existe y uno empieza a probar como si el valor no existiera y la cosa funciona porque yo había ejecutado la función antes con el otro nombre. Entonces cuando se vuelva a resetear el sistema, pues entonces ya no va a existir pintar seno y ya no la puedo llamar. ¿Listo? Si yo aquí le doy, por ejemplo, pintar seno, la llamo y funciona. Pero si yo voy acá y le digo entorno de ejecución y le digo reiniciar el entorno de ejecución, ¿qué significa? Que yo quiero resetear todo lo que he hecho y yo mando a ejecutar esto. Pues en primer lugar, bueno, me va a decir que la función pintar seno no existe. ¿Listo? Y pintar seno 1, que es la que está definida acá, tampoco, porque no he ejecutado esa celda de arriba. ¿Listo? Entonces mando a ejecutar y me dice pintar seno 1 tampoco existe. Ahora si yo mando a ejecutar esto, me va a salir otro problema. Entonces me va a decir bueno, no salió, entonces ya puedo ejecutar esta. Bueno, listo, sí. Aquí ejecuté la función y él en memoria me cargó la función, pero ya cuando la mando a ejecutar, entonces mire lo que me dice. Yo la mando a ejecutar aquí en esta línea que estoy resaltando acá, perdón, no me resalta, ahora sí. En esa línea, la número 2, mando a llamar a la función. Y luego, dentro de eso, en pltplot, que es la línea número 3 de acá, me sale este error, me dice plt no está definido. ¿Por qué no está definido? Porque yo no he ejecutado esta línea donde me carga plt, ¿correcto? Entonces yo le digo, cárgueme las funciones de matplotlib como plt y esa todavía no la he ejecutado. Entonces cuando ustedes reinician el sistema, tienen que volver a correr las celdas en el orden en que se necesita. Entonces ya corrí esta, ya tiene la función y ya puedo ejecutar pintar seno 1. Y listo, ya me volvió a funcionar el sistema. ¿Listo? Bueno. Otro error que puede suceder es que, por ejemplo, yo la mando a ejecutar aquí sin un parámetro. Entonces le digo desde 1 hasta control Z, desde 1 hasta nada. ¿Listo? Me comí el segundo parámetro. Entonces mando a ejecutar y me salió un error, me dice pintar seno 1 espera un parámetro requerido posicional que se llama x final, es decir, que yo le pasé el inicial,
pero no le pasé el final, ¿listo? Entonces ahí me sale un error. ¿Qué otra cosa podríamos hacer? Supongamos que yo le digo acá, este es un error que es de sintaxis, pero podría tener un error de ejecución diciéndole yo, vamos a ir desde 10 hasta 0. Si yo mando a ejecutar esto, pues la función linspacer no tiene problema con eso, ¿sí? Y él vuelve y me cuadra todo y me dice, bueno, pues usted quería de 10 hasta 0, entonces yo supongo que usted quería de 0 hasta 10, entonces igual me pone los valores, ¿sí? Si miramos los valores, por ejemplo aquí de x, y vamos a imprimir los valores de x, veamos qué fue lo que nos generó. Entonces valores de 10 y van disminuyendo hasta 0. Pero pues para cada uno de estos valores se calculó el seno. Y cuando manda a pintar, pues él manda a pintar los valores en orden. Entonces, pues se cometió un error ahí, pero no nos dimos cuenta. Supongamos que si es un error que yo no quiero, ya en ejecución, que le pase los valores al revés. Yo quiero que el valor x final sea mayor que el x inicial, supongamos. ¿Por qué? Porque necesito seguramente hacer alguna operación con ese intervalo y puede que ese orden me importe. Entonces, como no sale un error a la hora de ejecutarlo, yo puedo obligar a que eso sea así. ¿Cómo obligo a que eso sea así o que el usuario se entere de eso? Entonces yo aquí le puedo decir, por ejemplo, algo como lo que está aquí abajo. Entonces capturar errores en valores de entrada. Entonces supongamos que vamos a hacer esto. Entonces vamos a copiar esto acá. Verifiquemos que esté alineado. Sí, está perfectamente alineado. Aquí por ejemplo este raíz no está alineado como a mí me gusta. Ahora sí. Entonces bueno, ¿qué estoy diciendo acá? Estoy diciéndole que si el valor de x inicial es mayor o igual a x final, ¿cierto? Que es lo que yo no quiero. En ese caso me lance un error de valor. ¿Listo? Aquí, bueno, siempre que se me genera un error en Python, él me está lanzando un error y ese error tiene un nombre. En este caso yo le estoy diciendo valor de error. Entonces voy a generar, así para la función no sea error, para mí sí lo es. Entonces voy a generar un error de valor. Y le digo, el error en los valores x final debe ser mayor que x inicial. ¿Listo? Entonces ejecutamos la función. No me aparece nada porque no debe aparecer nada. Y cuando ya la llame aquí, él me va a lanzar un error de valor. ¿Listo? Es decir, error en los valores. X final debe ser mayor que x inicial. Y de esa forma no dejo que el programa siga adelante con esta verificación que estoy haciendo. Y le doy un mensaje personalizado al usuario para que se dé cuenta que tiene que escribir los valores como debe ser. Si yo le coloco aquí 10 y 10, ¿qué pasa? Como yo aquí coloqué mayor o igual, entonces me va a aparecer el mismo error. Si yo ya le coloco 10 y 11, entonces ya me pinta. ¿Listo? Me genera valores entre 10 y 11 y me pinta el segmento de la curva que corresponde. Bien. Continuando, entonces, captura de errores en valores de entrada fue lo que acabamos de hacer. Generamos con raíz. Esta es una función que me determina un tipo de error y me da un mensaje por error en los valores. ¿Listo? Entonces yo puedo generar aquí cualquier condición y lanzar cualquier error que yo quiera. ¿Cuándo es útil? Por ejemplo, pues siempre que, bueno, si yo por ejemplo tengo un valor
que me calcula una operación entre dos valores y yo no se los paso, pues ahí automáticamente Python se da cuenta y pues me lanza un error. Si yo tengo un valor que resulta ser 0 y entonces ese valor está dentro de una división, pues me genera una división por 0 y pues la división por 0 no está definida, de tal forma que Python también se da cuenta y me lanza un error. Pero es para estas cosas, cuando no se lanza un error, o sea, Python no me lanza un error y yo necesito especificarle al usuario cómo debe enviar esos parámetros. ¿Listo? Bueno, en el número 5 aparece usar valores por omisión. Entonces revisar los diferentes comportamientos de los parámetros de las siguientes cosas. Los parámetros de una función pueden ser obligatorios u opcionales. Parámetros por posición o posicionales. Uno puede también definir parámetros por el nombre y también puede cambiar el orden de los parámetros. Entonces, si ustedes ya leyeron esas secciones que les recomendé, de la sección 471 a la sección 478, entonces pues ya entendieron más o menos esta parte. Entonces lo que voy a hacer aquí es simplemente un ejemplo. ¿Listo? Entonces vamos a copiar la función que hicimos de seno. Voy a copiarla aquí abajo y voy a suponer que acá que yo quiero volver opcionales estos parámetros. Entonces yo le voy a decir, bueno, si yo no le doy valor final, entonces asumamos que yo le doy el valor de 6 de 6.28. ¿Listo? Entonces estoy asumiendo, 2pi. Y el valor inicial, si no se lo asigno, pues que le ponga 0. ¿Listo? En este caso, vamos a llamarla pintar seno 2. Yo la podría definir y llamarla ahí mismo. Entonces yo le digo pintar. Fíjese que me aparece seno 1, pero no seno 2. No me aparece seno 2 porque todavía no he ejecutado eso en el sistema. Pero si yo le digo así, solamente pintar seno 2, a pesar de que aquí hay dos parámetros que están definidos, yo podría llamarla de esa forma. Bueno, aquí me salió un error que me dice oiga, no está bien indentado el código, no está bien sangrado. Y digo, pero ¿dónde está el error? Eso está bien, eso está bien. Y resulta que acá, miren, acá hay un espacio. ¿Listo? Ese espacio me genera un error. Aquí me lo está diciendo el sistema, ¿vale? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues quitar ese espacio y volver a ejecutar. Bien, entonces aquí, miren lo que pasó también acá. Como yo no estoy capturando los valores, me los imprime. Entonces este es el valor de X y este es el valor de Y. ¿Listo? Y yo los puedo capturar aquí como por ejemplo A, B también. Son dos valores que tengo que capturar, o puede ser A1 y A2, ¿sí? Lo que sea. Los manda y pues solamente me pinta. En caso de que yo los capture, pues ya simplemente me pinta la función. Entonces fíjense que me pintó de 0 a 6 punto algo, 6.28 en este caso. ¿Listo? Si yo no le doy los valores, él me va a poner los valores. Entonces yo podría, por ejemplo, decirle, no, pues voy a llamarla solamente con un parámetro. Si yo le doy 1, él asume que ese 1 iría al primer valor. ¿Listo? Y entonces ya me pinta ahora desde 1 hasta 6. ¿Listo? Si yo le doy, por ejemplo, 7 y ejecuto, me dice, uy, error. Como el valor aquí es 6.28, entonces ese resulta ser el final.
el primero resulta ser 7, pues el 7 es mayor que el 6.28, entonces me sale el error que yo programé aquí en el RAIS. ¿Listo? Donde x final debe ser mayor que x inicial. Entonces, bueno, pues yo debería pasarle entonces 7 y 14. ¿Listo? Pero lo interesante era aquí que la podíamos llamar sin parámetros. Entonces, esto es lo que se llama parámetros opcionales. Cuando yo le doy aquí un valor 3, por posición él se lo está asignando a x inicial. ¿Por qué? Porque x inicial es el primer valor, o sea, por posición se lo va a asignar a él, no se lo va a asignar al segundo. Para asignárselo al segundo, pues tengo que ponerle un valor al primero para poderle poner al segundo. ¿Listo? Aunque yo la puedo hacer por nombre. Entonces, si yo le digo, por ejemplo, aquí x final igual a 18. Entonces, fíjense que me está pintando de 0 a 18. Entonces, sí puedo asignar, ya no por posición, sino por nombre. Entonces, a eso se refiere. Entonces, ¿cuáles son obligatorios? Entonces, obligatorios serían estos valores de acá, de la función seno 1. Yo tengo que pasarle los dos valores. Si no le paso los dos valores, como lo hago acá, pues me va a salir un error. ¿Sí? Esa es la diferencia entre seno 1 y seno 2. Yo aquí le puedo decir seno 1, ¿sí? Y cuando voy a pintar seno 1 me dice, no, yo esperaba un valor posicional que era el argumento que se llama x inicial. Bueno, argumento y parámetro es lo mismo, ¿no? No nos vayamos a confundir con los términos. Argumento o parámetro que se llama x inicial no se proporcionó. Entonces yo podría decirle, bueno, entonces vamos a llamar seno 1 con el valor x inicial y le doy un valor. Digo x inicial es igual a 12. ¿Listo? Y ejecuto y ahora sí está conforme. Entonces me pintó de 12 a 18 porque pues los parámetros están pasados por nombre. Sin embargo, si llega a hacer falta 1, la función seno 1 pues pone problema. ¿Listo? En cambio la función seno 2, bueno, aquí me tocaría pasarle inicial, pero me tocaría pasarle inicial con un valor pequeño. ¿Listo? Sí ejecuta con un solo parámetro. Y yo le puedo decir que es el inicial o que es el final. ¿Listo? En este caso pues asumió que el inicial es 0 y el final es 2. Entonces eso significa parámetros obligatorios, como en la función seno 1 donde toca obligatoriamente pasarle los dos valores. Opcionales es como en la función seno 2, que los dos parámetros que recibe son opcionales. Posicionales, entonces cuando yo les asigno valores se los asigno por posición. Entonces dependiendo del orden en el que estén definidos, pues él va tomando los valores y se los va asignando a cada una de las variables. Y por nombre yo podría entonces cambiar el orden. Si se dan cuenta, yo le puedo decir el final es 20 y el inicial, el x inicial es 14. Entonces yo le puedo pasar los parámetros. Cuando se los paso por nombre, se los puedo pasar en el orden que yo quiera. ¿Listo? Entonces, bueno, como ustedes ya leyeron esa parte, viene acá una función que me dice, bueno, ¿cómo hacer para imprimir todos los argumentos? Entonces, si se fijan, aquí tenemos una función que se llama tt. Esa función que se llama tt recibe un argumento acá que, como no tiene asignación, pues es un parámetro obligatorio. ¿Listo? Entonces, cuando llame la función tt, por lo menos tengo que pasarle un valor.
Listo, luego viene m igual a 3, entonces m es el segundo parámetro de la función y es opcional, entonces si yo se lo paso le asigna valor, si no se lo paso pues entonces él le asigna el valor 3. Luego viene algo acá que ya debieron haber leído en su documentación, que son la lista de argumentos. Entonces aquí puede venir una lista de n argumentos, por ejemplo eso nos puede servir cuando uno quiere sumar valores y no sabe cuánto les va a pasar. Entonces yo le digo, no, pues yo quiero que me los sume todos, no sé cuántos son, o que me saque el promedio de todos, o que haga alguna operación con todos los valores, ¿sí? Que no importa cuántos sean. Y esta es otra forma de pasar valores, que es con palabra clave. ¿Listo? Entonces, como se darán cuenta, pues el ejercicio aquí consiste en escribir esta función y analizar lo que pasa con los siguientes llamados a función. Entonces, aquí tenemos diferentes llamados. Aquí tenemos todos estos parámetros que se los estamos pasando. Según la definición, estos parámetros los estamos pasando por posición. Es decir que el primer parámetro va a ser asignado acá, el segundo va a ser asignado a m y el resto va a ser la lista de parámetros que tiene argumentos. Y aquí tengo unos que han sido declarados pero por nombre. Entonces cuando tengo una lista de parámetros con nombre, aquí el nombre por ejemplo es como teníamos aquí arriba, teníamos x inicial y x final, así se llaman los parámetros, pero acá se llaman x, y, z y a. ¿Listo? Entonces esta lista de parámetros es con nombre clave, entonces van a ir a la lista de keywords. Entonces el ejercicio consiste en que ustedes pongan esta función les imprime el parámetro de qué tipo es y les pone el valor en caso de que ejecute. Si ustedes no le colocan los valores como debe ser, entonces se les va a dar un mensaje. Entonces aquí tenemos diferentes llamados a la función para que los prueben uno por uno y analicen qué es lo que está pasando. ¿Listo? Ese es el ejercicio. Listo, ejercicio número 2 de esta parte. En el ejercicio número 2 se propone crear una función que reciba una cantidad arbitraria de parámetros numéricos y que haga el promedio. En caso de no recibir parámetros, que lance un error. ¿Listo? Entonces pruebe la función de estas formas: una sin parámetros, una segunda vez con un parámetro y una tercera vez con muchos parámetros y de diferente tipo. ¿Listo? Bueno, una aclaración para poder hacer este ejercicio. Revisen cómo funciona en este ejercicio. Entonces, para este ejercicio vamos a necesitar el concepto de lista, que lo vamos a desarrollar de manera profunda en la siguiente clase. Entonces, este asterisco argumentos se convierte en una lista de argumentos, ¿correcto? Y para acceder a cada uno de los elementos de la lista de argumentos se hace de esta forma. Lo mismo para keywords. Entonces en keywords, para ir a cada uno, pues lo hago de esta forma, ¿sí? Hago un ciclo donde pongo una variable que se convertirá en cada uno de los elementos del arreglo y va a poner aquí el valor. ¿Listo? Para ilustrar cómo funciona eso, pues como les digo, lo veremos en detalle en la siguiente clase, pero para que puedan hacer el ejercicio vamos a mostrar lo siguiente. Código. Entonces yo puedo hacer aquí una lista, ¿sí? Una lista, y esa lista va a tener aquí elementos. Entonces los elementos pueden ser de diferente tipo, pueden ser numéricos. Entonces yo le digo aquí este por ejemplo podría ser 2.7 y este 4.3. entonces aquí tengo valores enteros y valores de punto flotante. También puedo poner cadenas, ¿sí? Por ejemplo, hola. Por ejemplo, bueno, vamos a ponerla en otro lado, aquí entre los números, para que vean que no tienen que ser ordenados.
Entonces aquí pongo hola y aquí pongo clase. Inclusive aquí dentro podría poner también una listica de valores. Por ejemplo, otra vez 1, 2 y 3. ¿Listo? Entonces eso sería una lista dentro de una lista. Bueno, entonces aquí voy a decirle imprímame la lista. Print lista. Y entonces él me imprime todos los valores que están ahí. Entonces tal cual lo escribí allá arriba, se dan cuenta, lo escribí aquí abajo. Pero bueno, si yo quiero hacer un recorrido por la lista, entonces yo puedo decirle aquí print, perdón, no, sino for, y tengo que acceder a la lista. Entonces vamos a acceder con un índice de elemento. Entonces voy a decir elemento, por ejemplo. Aquí es un nombre de variable, puede ser cualquiera, puede ser X, puede ser Y, puede ser elemento, puede ser el nombre que ustedes quieran. Y le digo que elemento va a ser algo que está en lista, ¿sí? Entonces esta es otra forma de hacer un ciclo. Él va a empezar a acceder a cada uno de los elementos. Entonces este es un ciclo que lo va a hacer ¿cuántas veces? Aquí tenemos 1, 2, 3, bueno, un valor, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 elementos. Entonces a cada elemento voy a decirle aquí que me imprima, print, vamos a imprimir el elemento y el tipo del elemento. Entonces voy a decirle tipo y acá le voy a poner elemento, ¿correcto? Entonces fíjense que para cada uno me imprimió. Entonces cuando el primer elemento es el 1, entonces cuando él hizo esto imprimió aquí 1 y aquí la clase de ese 1 que es entero. El 2.7 es float. El 5, que es el que sigue, es de tipo entero. El que sigue es clase, que es de tipo string. Luego 4.3 que es float y bueno, así. Fíjense que aquí otra vez fue string y el último es una lista. Entonces esto es una lista que está dentro de una lista. Entonces ahí él me dice qué tipo de dato. Entonces fíjense que esta forma de hacer el ciclo me permite recorrer cada uno de los elementos de la lista. ¿Sí? Si copiamos este código, control C, y lo pegamos por acá. Recuerden que aquí tenemos nuestro PyTutor. Vamos a copiar ese código, control B. Pues observen lo que está pasando acá, ¿no? Entonces voy a escribir acá otro mensaje aquí, que print terminamos el código. ¿Listo? Aquí está. Entonces vamos a ponerle aquí un espacio, para que se vea más organizadito. Listo, entonces vamos aquí a ir al comienzo. Entonces al comienzo pues no existe nada. Entonces lo primero que se va a crear es la lista. Entonces fíjense, cuando yo creo aquí con next la lista, entonces se crea una variable que se llama lista, que tiene los elementos 1, 2, 7, 5, clase, 4, 3, 3, 5, hola, y aquí fíjense que el elemento 8 es una lista que tiene los elementos 1, 2 y 3. Entonces, bueno, y aquí también me aparece el índice donde está almacenado cada uno. Cuando tenemos una lista, cada lista tiene un índice. Entonces en el índice 0 está el 1, las listas empiezan con un índice en 0. El elemento 1 pues es 2.7 y así, de tal forma que el elemento 7 es hola y el elemento 8 es esta otra lista, que también tiene elementos que están en 0, 1 y 2. ¿Listo? Esos son los números de los elementos de la lista. Los elementos son 1, 2 y 3.
¿Listo? Bueno, entonces este ciclo hace que el elemento se convierta en cada uno de los elementos de la lista cada vez. Entonces es un ciclo como el que veíamos en la clase pasada. Entonces aquí yo ejecuto y él me dice, bueno, entonces elemento va a tomar al primer elemento. ¿Cuál es el primer elemento? 1. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer con 1? Vamos a imprimir ese elemento 1 y vamos a imprimir el tipo del elemento 1. Entonces ese es el resultado que debería salir acá. Entonces cuando yo le doy next, él me imprime 1 y el tipo, ¿vale? Listo, entonces como no he terminado la lista, apenas voy en el primero, entonces elemento va aquí a cambiar al siguiente. Listo, entonces cuando le doy siguiente, entonces ahora elemento cambió al segundo elemento, que es 2.7, y ahora voy a hacer la misma operación con 2.7. entonces con 2.7 imprimo el elemento, que es 2.7, y el tipo del elemento, que ahora cambió y es de tipo float. Entonces siguiente, entonces aquí me imprime 2.7 y float, ¿correcto? Ahora nos devolvemos al ciclo y vamos a hacer el ciclo hasta que termine de recorrer todos los elementos de la lista. Entonces sigue 5, imprime, ahora es clase, como ven acá, es un string, imprime, ahora 4.3, imprime, vamos a mostrar acá, luego 3, imprime, luego 5, imprime, luego hola, imprime, y luego la lista y la imprime. ¿Listo? Y fíjense que como ya terminó, ese es el último, él viene aquí a pedir un elemento y ya no hay más elementos en la lista, entonces se va aquí e imprime, terminamos el código, ¿vale? Entonces, aquí dentro del ciclo yo puedo coger cada uno de los elementos y poner un acumulador y empezar a sumarlos a todos, ¿vale? Yo podría colocar aquí acumulador y entonces le digo acumulador vale 0. Recuerden que el acumulador pues tiene que tener las tres fases. La primera fase es la inicialización, entonces fuera del ciclo se le pone 0. Luego dentro del ciclo le digo accum igual a accum más, y en este caso quiero sumar los elementos, entonces elemento, y luego por fuera ya utilizo ese valor. Entonces aquí lo vamos a utilizar y vamos a decirle print, entonces imprímame la suma es, y va a ser el acumulador accum. ¿Listo? Entonces aquí están las tres fases. Por fuera asigno, adentro acumulo, y afuera, fuera del ciclo, utilizo el valor que me calculó. ¿Listo? Bien, aquí hay un problema, y es que como todos los elementos no son numéricos, pues entonces por eso me falla el programa. Entonces vamos a hacer una cosa. Bien, entonces vamos a sumarlos, pero solamente si son de tipo numérico. En este caso vamos a decirle que los enteros. Entonces yo le digo acá sí, entonces el tipo type del elemento es entero, entonces es igual a int, dos puntos, y para que esto me quede dentro del if tengo que ponerle un nivel de sangría, entonces lo ponemos y listo, ahí debería funcionar. Entonces aquí ¿qué pasa? Entonces volvamos al comienzo, first. Entonces arrancamos, se define la lista,
el acumulador. Entonces mira que ya tenemos aquí una variable acumulador en 0. Ahora aparece elemento es 1, elemento es de tipo entero, pues como imprimimos acá, mire, 1 es de tipo entero, entonces si es de tipo entero, el elemento es de tipo entero, entonces súmelo aquí en el acum. Entonces aquí hace acum igual a acum más elemento, entonces ahora acum vale 1, ¿listo? Vuelve a comenzar, entonces ahora elemento vale 2.7, me va a imprimir aquí igual 2.7 float, pero aquí me dice tipo de elemento en float es igual a entero, no, entonces vuelve aquí arriba, ¿listo? Y cambia el elemento, entonces ahora es 5, entonces 5 sí lo es, entonces va a sumar aquí, si se fijan que entró a la línea 7, ahora sí va a sumar y nos da que 5 más 1, 6, entonces el acumulador ya van 6, ya sumó este elemento que es entero más este elemento que es entero. ¿Cuándo volvería a sumar? Cuando lleguemos al elemento 3 y luego cuando lleguemos al elemento 5. ¿Listo? Entonces si se fijan, aquí viene, pan, imprime, fíjense que está imprimiendo todo igual que la vez pasada, imprimió aquí clase, luego sigue, imprime float, o sea el 4.3 float, luego si sigue un valor entero, entonces lo va a sumar, ya nuestro acumulado entonces va en 9, luego continuamos, ahora va a sumarle el otro que es 5, entonces ya nuestro acumulado va en 14, vuelve a comenzar, sola, lo imprime, tin, y listo. En el último termina, imprime la suma, entonces la suma es 14, fíjese que me sumó los elementos 1, 5, 3 y 5, los otros los ignoró, entonces y termina, listo. Bueno, ¿cómo haríamos ejercicio? ¿Cómo haríamos para que sume todos los que son numéricos? Además de los enteros, también me sume los flotantes. ¿Qué tengo que cambiar aquí en el código para que eso me funcione? ¿Listo? Entonces, ese es el ejercicio. Bueno, vamos a pasar de nuevo acá al taller. Entonces, para que puedan hacer ese ejercicio, recuerden que así es como se recorren. La idea es recorrer y hacer el promedio, ¿sí? Vamos a calcular ahora el promedio de los valores que se reciben. Listo, entonces hasta ahí llegamos en este video tutorial. Esta es la primera parte. Luego vamos a hablar de cómo documentar una función y cómo aprender a partir de los errores que se presentan en las funciones. Entonces voy a subir este video apenas tenga, y les voy a enviar el taller apenas tenga el otro video, entonces el sistema les notificará. Entonces para eso, por favor, pues suscríbase al video y denle a la campanita para que les avise cuando ya esté disponible. Bueno, entonces esta es la primera parte, estén pendientes a la segunda parte del desarrollo del taller. Muchas gracias.